Buenos días. Dentro de las bases de datos suscritas por el CIBDI se encuentra el escritor con estilo APA. Simplemente anotamos la dirección del CIBDI, cibdi.ucr.ac.cr, y en bases de datos encontramos bases de datos suscritas. Una vez que se despliega esta pantalla, en la parte inferior, en el buscador, anotamos APA. Y nos despliega dos opciones. Entramos al escritor con estilo APA y nos va a pedir nuestro usuario y clave. Aquí vamos a anotar lo que tengamos en el correo electrónico institucional antes del arroba y la contraseña que usamos también en ese correo. Una vez que entramos al escritor de estilo APA, vamos a tener cuatro opciones: Home, Aprendizaje, Referencias y Escritura. En Aprendizaje vamos a encontrar guías rápidas, tutoriales, pequeñas pruebas para nosotros mismos y ejemplos. En las guías rápidas, por ejemplo, vamos a encontrar varias opciones en esta columna de la izquierda, y algunas de las que más se revisan son las referencias de citas en texto. Esta base de datos está en inglés y está asociada a las versiones de APA en inglés. Por lo tal, hay algunos elementos que tenemos que hacer la traducción al APA tercera edición en español, que es la traducción más reciente que hay en español de la sexta edición en inglés. Acá, por ejemplo, notaron, yo puse en silencio. Pero en los tutoriales, en las guías rápidas, se puede ir escuchando y leyendo las instrucciones. Entonces, por ejemplo, nos está dando ejemplos de cómo citar autores, cómo hacer las referencias de esos autores de diferentes maneras. Y podemos seguir avanzando en la presentación y nos va a mostrar más información de cómo hacer diferentes tipos de citas, por ejemplo, entre paréntesis con el apellido y el año, o fuera de los paréntesis, solo con el apellido y el año dentro del paréntesis nada más, como algunos ejemplos. Si nosotros entramos a referencias y a escritura, es recomendable que acá en Bienvenidos nos loguemos. Va a pedir que hagamos una cuenta aparte de la del usuario que nos pidió inicialmente. Puede ser una cuenta con un usuario o con un correo electrónico. Es recomendable también que sea un correo institucional y una clave. Esto nos va a permitir guardar nuestras referencias y nuestras escrituras creadas por nosotros mismos. En el módulo de referencias, nosotros podemos manejar nuestras escrituras para retomar alguna que ya hayamos creado o crear nuevas referencias. Y en la parte de escritura podemos comenzar un nuevo documento o trabajar en un documento que hayamos salvado. Estos documentos salvados van a estar presentes acá arriba en My Papers o también las referencias que hayamos creado en My Reference. Regresamos al módulo de aprendizaje y vamos a encontrar los tutoriales. También en la columna de la derecha vamos a encontrar una serie de opciones sobre tutoriales que nos interese revisar en ese momento. Entonces, por ejemplo, podemos identificar algún tutorial sobre criterios éticos para investigación a la hora de escribir los informes, principalmente cuando trabajamos con seres humanos o con seres humanos pero menores de edad que tienen parámetros diferentes. Los tutoriales de nuevo son en inglés. Welcome to this tutorial on ethical standards in research and writing. Psychologists are obligated to comply. Por lo cual es recomendable que haya un aprendizaje del idioma inglés, ya sea en audio o en escritura también. Vamos a regresar de nuevo al módulo del aprendizaje. Y en los ejemplos
vamos a irnos a ejemplos de tablas, por ejemplo. ¿Cómo se deben elaborar las tablas? Nos presenta el ejemplo visual, cómo se deben elaborar las tablas de acuerdo al formato APA. Este es el formato APA, 7ª edición, el más reciente. Podemos ver diferentes tipos de tabla de acuerdo a la investigación en la que estemos trabajando y así nos va a mostrar el formato de ese tipo de tabla. En algunas ocasiones, algunos publicadores o algunos docentes solicitan que estos formatos sean diferentes, pero este es el oficial de APA. Podemos tener también ejemplos de documentos. Aquí vamos a encontrar documentos ya escritos y publicados incluso, pero que tienen un formato de APA adecuado. Entonces podemos entrar al documento y lo vamos a ver la portada, por ejemplo, el resumen, la nota de autor. Y podemos encontrar diferentes partes de este texto. Si nos interesa revisar algún documento similar a nuestro trabajo. En los ejemplos de referencias, podemos encontrar, por ejemplo, referencias que vengan de resúmenes, referencias que vengan de reportes. Hay algunas inclusiones nuevas a partir de la 6ª edición de APA en inglés, por ejemplo, referencias que vengan de podcasts, referencias que vengan de libros que ya no sean en formato impreso, sino que son HTML, EPUB o PDFs y que tengan algún tipo de URL o DOI. Este es uno de los más utilizados por nosotros los investigadores, ahora que estamos también trabajando con formatos digitales y estamos en cuarentena, usando prácticamente muchos documentos de forma virtual. Entonces tenemos, por ejemplo, el apellido del autor. Una diferencia también con el APA en 3ª edición español es que los latinoamericanos usamos 2 apellidos, a diferencia de los anglosajones y algunos países de Latinoamérica como Argentina. De manera que en el APA 3ª edición en español se aplica el apellido compuesto. Esto quiere decir 2 apellidos unidos por un guión. Se consideran un solo apellido. En los anglosajones solo utilizan un apellido nada más. Las siglas, el año, el título principal, siempre con cursiva, el lugar de edición, la editorial y también esta frase cambiaría en español por recuperado de. Siguiente, el URL que tiene que estar, tenemos que verificar que funcione, es decir, que esté activado y que además nos lleve al documento que estamos referenciando. Siempre en los ejemplos de referencias, algunas también solicitadas a veces, pueden ser ejemplos de libros que no tienen DOI. Vemos que la única diferencia es que no se le pone el recuperado de, pero el orden siempre se mantiene igual. Este, compañeros, ha sido el tutorial sobre la base de datos del escritor estilo APA que está suscrita por la Universidad de Costa Rica. Está accesible para todos los estudiantes, docentes e investigadores o cualquier persona en la universidad que tenga un usuario @ucr.ac.cr.